A ver, muchos a veces dicen, pues hacemos un curso de tributario o de cualquier otra materia, pero no hacemos el recurso. No, ok, ya tengo la teoría, pero el tema es en la práctica, porque yo quiero recuperar mi inversión y a corto plazo, ¿cierto? Entonces de eso se trata nuestro curso de hoy día, nuestro tema de hoy día. Ya, la clase pasada ya hicimos el tema de los arbitrios, ya sabemos justamente de qué se trata, justamente las jurisprudencias vinculantes obligatorias. Ya también se les remitió al instituto para que se lo remitan a ustedes por medio de su correo electrónico. No sé si le llegó. Ya, a ver, a revisar porque se le ha mandado. La próxima semana vamos a analizar esa jurisprudencia vinculante obligatoria. Entonces es una revisadita, ¿no? Entonces porque el día de hoy vamos a ver cómo operamos, qué hacemos cuando tenemos una resolución de esa naturaleza, ¿no? Entonces eso es lo importante, porque si bien es cierto, aprendemos nuestros cursos, sacamos 20 en nuestro examen, pero ¿y cómo lo aplico? ¿No? Entonces de eso se trata lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Muy bien, siempre empezamos con nuestra carátula, ¿no? Teniendo en cuenta de que las contribuciones, ¿no? Y las tasas, en este caso estamos hablando de arbitrios, le corresponden las tasas. También eso siempre de cliché va a estar en temas tributarios, porque debemos tributar, el que nos corresponde es el último, para mejorar la calidad de los servicios públicos, en este caso barrido, recojo de residuos sólidos, parques, jardines y serenazgo, ¿no? También siempre va a ser de cliché, ¿no? Para todo, puesto que es necesario incluso conocer y dominar este tema, porque ¿qué es lo que vamos a hacer al final? Vamos a hacer recursos, ¿no? Para que se nos exoneren, se nos elimine, se nos anule, etcétera, cada uno de estos arbitrios, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, y a modo de repaso, hablamos del barrido de calles, decimos el pago de este concepto tiene como finalidad cubrir el servicio de barrido principalmente de las vías principales de la actividad comercial y mayor flujo de personas, ¿no? Entonces, acá hay un tema importante, de que si bien es cierto, los alcaldes tienen un gerente municipal, que viene a ser acá, como si lo comparamos con el gobierno, estamos hablando acá como el ejecutivo, en este caso el premier, acá será el gerente municipal, quien debe coordinar de que se cumplan las normas. En este caso estamos hablando del barrido de calles, y acá específicamente, como estamos dando la lectura, dice de las vías principales de la actividad comercial. En otras palabras, estamos hablando de las avenidas, pero dice y mayor flujo de personas, ¿no? Entonces estamos hablando de avenidas y calles principales. Pero un ratito, yo también pago, pero yo no veo una avenida ni una calle, ¿no?, adyacente a la avenida. Pero eso no significa de que, un ratito, si es así, ¿por qué no me barren también mi fachada? ¿No? Entonces, es por eso de que en este tema de barrido de calles se le debe exigir la exoneración del pago, porque no están barriendo en tu calle, ¿no? Es más, un tema que vimos la semana pasada era de los casos en los que incluso un estudiante, como les comentaba, pidió la exoneración porque era gracioso de que le cobren cuando tenía pistas, y no tenía ni pistas ni veredas, al contrario, era tierra, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Entonces, ¿cómo hacer de que se nos exonere? Eso vamos a aprender en unos minutos. De igual manera, tenemos el recojo de residuos sólidos. El pago por este concepto tiene como finalidad cubrir los costos en que se incurren al brindar el servicio de recolección domiciliaria, carga, transporte, descarga y disposición final de residuos sólidos urbanos provenientes de las viviendas o unidades habitacionales, locales comerciales, oficinas o terrenos. Importante también saber acá de que cuando hablamos de recojo de residuos sólidos, no estamos hablando de, como lo acabamos de revisar, no dice industrias, no dice empresas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es otra cadena de servicio. Por ejemplo, aquí entrarán las empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos, ¿no?, quienes se encargarán de recoger los residuos sólidos, valga la redundancia, de esas empresas. No es labor de la municipalidad.
Acá también hemos visto que el recojo de residuos sólidos no hablamos de hospitales. Tampoco las municipalidades tienen la obligación de recoger los residuos sólidos. Ya ha habido casos en los cuales se dio, lamentablemente, por quedar bien con los hospitales dentro de la jurisdicción o tópicos, etcétera, ¿no? Gente que lamentablemente se pinchó, si vale el término, y esta aguja pues tenía SIDA, de un paciente con tratamiento de SIDA. Entonces esta persona se infectó y ahí están los problemas, ¿no? Entonces es por eso que estos tienen un tratamiento especial. Tal es así que inclusive se recomienda de que cada una de las empresas de estos hospitales o tópicos tenga incineradores dentro de los hospitales, ¿no? Entonces de tal forma que a menos de 5000 grados ya las agujas se están derritiendo, etcétera, ¿no? Y no afectan en nuestro ambiente y sobre todo ponen en peligro la salud de las personas, ¿no? Entonces, ahora, si bien es cierto, también pueden contratar una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos. Entonces esos que vienen a recoger todo tipo de residuos vienen preparados, ¿no? Para no sufrir estos tipos de accidentes. Lo que no sucede con el personal de la municipalidad, ¿no? En este caso el personal de la municipalidad viene con unos guantes livianos, si es que utilizan guantes, en muchos casos no, o en todo caso solamente vienen a recoger las bolsitas, pero por ahí vienen a recoger las bolsitas de la basura del hospital y se pinchan, pues, este problema. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto y tenerlo claro, ¿no? Y cuando hablamos sobre todo del tema de la cadena del servicio, se recolectan los residuos, lo cargan, ¿no? a los camiones, a los volquetes o a las compactadoras. De ahí lo transportan, ¿no? Después vienen y finalmente lo descargan en una disposición final. Esta disposición final es un relleno sanitario donde se lleva a cabo un tratamiento especial, ¿no? En muchos casos lo recicla, ¿no? Entonces, pero muchos dicen, pero ¿y las municipalidades tienen rellenos sanitarios? No tienen rellenos sanitarios. Entonces, ¿quién recibe estos residuos sólidos? Empresas privadas. Pues por eso que alguien en un momento dijo, el mejor negocio es la basura. Es cierto, porque esas empresas que ahora ya son conocidas, recogen los residuos sólidos, ¿no? Transportan los residuos sólidos y también hacen el tratamiento de los residuos sólidos en las disposiciones finales. Y dentro de ellos se ha reciclado, ¿no? Entonces uno ve incluso en las noches personas que se meten a la basura, a reciclar, etcétera, ¿no? Pobrecitos, ¿no? Pero le va muy bien. Incluso a veces ganan montos suficientes para sobrevivir y llevar a su familia a las universidades, etcétera. ¿Por qué? Porque la basura es plata, ¿no? Entonces ellos buscan principalmente, al momento de reciclar, los plásticos de las gaseosas, vidrios en algunos casos, cartones, papeles, que les sirven para poderlo vender, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia del tema del recojo de residuos sólidos. Y alguien dirá, pues entonces, doctor, entonces el negocio está en constituir una empresa, dedicarnos a prestar el servicio de residuos sólidos y tener un terreno en un cono y abrir ahí nuestro relleno sanitario. Sí, es negocio, ¿no? Es negocio. Y es así que muchas empresas, sobre todo una de las que conocemos que se llama Petramax, entró al negocio de esta naturaleza y ahora le va muy bien, ¿no? Entonces cumple con toda la cadena y brinda servicio a muchas municipalidades. Entonces de eso hay que aprender y mejorarlo, ¿no? Pero eso no quita que también las municipalidades lo hagan. ¿Qué es lo que es recomendable? Que las mismas municipalidades realicen este servicio, de tal forma que no terciaricen y a veces por incumplimiento de pago a estos terceros no dejan de brindar el servicio a los vecinos, ¿no? Entonces también es bueno que estas municipalidades cuenten con sus propios vehículos y transporten a los residuos a la disposición final, ¿no? De tal forma que no haya contaminación, ¿no? Y se cumpla con el ciclo de los residuos sólidos. Después tenemos el tema de parques y jardines. El pago por este concepto tiene como finalidad el mantener las áreas verdes públicas, bermas, parques, alamedas de uso directo y potencial por el vecino del distrito, así como a la recuperación de las áreas verdes. Ahora, hay que tener siempre presente que hay una ley que estableció justamente la entrega de las áreas verdes a los distritales. Si bien es cierto, a un inicio todas las áreas verdes pertenecen, ¿no?, a la Municipalidad Metropolitana. Si hablamos de Lima, Municipalidad Metropolitana de Lima, obligado por norma expresa, tuvo que entregar las áreas verdes de acuerdo a la jurisdicción de cada uno de los distritos, con mucha lógica, pues,
Si yo pago mis recibos, mis arbitrios por mi parque que está al frente, ¿no? ¿A quién le voy a pagar? A la municipalidad que está en la jurisdicción, ¿no? Esa plata no va a ir a Lima, más aún porque Lima no va a venir a regar mis árboles, etcétera, del área verde, ni menos darle mantenimiento, ¿no? Entonces, con ese criterio es que se distribuyó en forma equitativa, de acuerdo a la jurisdicción, todas las áreas verdes en las respectivas jurisdicciones. Ahora, también debemos recordar que las áreas verdes, los parques, se encuentran registrados dentro del plan, ¿no? Entonces hay un plan director donde están ubicados exactamente cuántas áreas verdes tenemos, cuál es la dimensión de cada una de ellas, etcétera. ¿Por qué? Porque hay autoridades, hay alcaldes, hay que decirlo así directamente, que utilizan esas áreas verdes, lo lotizan, lo venden, etcétera, ¿no? Entonces cuando se olvidan de que era un pulmón, ¿no? Y al contrario, en vez de recuperarlo y convertirlo con un área verde que lo necesitan los vecinos, al contrario, lo venden a terceros. No, ya ha habido problemas anteriores con varios alcaldes que hacían esos negociados, ¿no? O lo hacían mediante terceros, mediante sus regidores o funcionarios, ¿no? Entonces, lo cual está mal. Otro tema importante, recordar que los parques y jardines, en otras palabras, las áreas verdes son intangibles, inalienables, imprescriptibles. Nadie puede construir, etcétera, ¿no? Hay gente que agarra y se ponen de acuerdo con el alcalde, ¿no? Y hacen iglesias dentro de las áreas verdes, ¿no? Eso también está mal, ¿no? Entonces, no hay que acostumbrarlos. Las iglesias tienen un espacio especial, no están incluidas dentro de las áreas verdes. Sin embargo, destruyen las áreas verdes para hacer esto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente y que conozcan sobre todo las normas. ¿Para qué pago un área verde? Pero sin embargo han construido una iglesia ahí, entonces, ¿no? Ahí viene la discusión y las bravas a remojo para que nuestro alcalde cumpla las normas, porque, como hemos dicho, son intangibles, inalienables, imprescriptibles nuestras áreas verdes. Nadie puede ocuparlas. Serenazgo, por último, este servicio de serenazgo tiene carácter preventivo, disuasivo, ¿no? Se concibe como brazo de soporte y asesoría del Comité Distrital de Defensa Civil para reducir los problemas de inseguridad y vacío de protección ciudadana. Es decir, es complementario al servicio regular que brinda la Policía Nacional y Vigilancia Privada. En este caso debemos señalar que serenazgo, si bien es cierto, son personas que se encuentran ya debidamente capacitadas para brindarnos seguridad y no cuentan con autorización para el uso de armas. Por tanto, de que aún, ¿no? Es por eso que ¿qué están haciendo las municipales al respecto? Van en las camionetas de serenazgo juntamente con un efectivo policial que cuenta con armas, ¿no? De tal forma que puedan de alguna forma los dos apoyarse, ¿no? Entonces se está haciendo de forma efectiva, sí, pero aún con limitaciones que con las autorizaciones que ahora se están dando, como por ejemplo de uso de armas de goma, etcétera, disuasivas, puedan solucionar parte del problema que tienen los serenos, porque con una vara que ellos manejaban no es suficiente, ¿no? Entonces, mientras el delincuente tiene su arma blanca, o más aún ahora tiene revólver, ¿no? Mientras esto pasa, el sereno saca una vara que obviamente es una locura enfrentarse con los delincuentes, ¿no? Entonces, ante ese hecho, esperemos que la situación cambie y con el apoyo de los vecinos, cuando paguen sus arbitrios, se cumpla con el armado de estas armas no lesivas, porque van a paralizar al delincuente y con eso se va a obtener que lo detengan, ¿no? Es lo que se busca con este objetivo. Muy bien. Monto que será cobrado. Cada municipalidad es responsable de fijar el monto que será cobrado por estos servicios bajo el concepto de tasas de arbitrios municipales, y a su vez deben comunicar a los vecinos los cronogramas del vencimiento de las cuotas de pago. Eso generalmente es lo que se hace con la famosa cuponera que se entrega en los primeros meses, los cuales deben ser pagadas para cada vecino contribuyente para evitar que las municipalidades tengan problemas presupuestales para brindar los servicios financiados con cargo de arbitrios, ¿no? Entonces, en la cuponera se entrega generalmente entre enero, febrero, marzo a más tardar, para que el vecino tenga conocimiento de cuál es su cronograma de pagos para el presente año fiscal. En este caso, por ejemplo, ya estamos en el año 2016, estamos en el mes de octubre, ya deben estar preparándose las imprentas para que preparen, ya para la redundancia, preparen
las cuponeras para ser entregadas en el mes de enero, febrero o marzo, ¿no? Y a su vez el contribuyente pague. Acordémonos que si hablamos de la cuponera, hablamos también no solamente del tema de árbitros, sino también está incluido el tema de prediales, para que se lleve a cabo el pago de prediales hasta el último día del mes de febrero. Entonces, ya para esto el vecino tiene su cuponera y sabe cuánto es lo que va a pagar con respecto a sus prediales y arbitrios. Reclamar el monto que considera excesivo, errado o ilegal. ¿Qué es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es, primero, antes que todo, reclamar. No estoy conforme. Ya vimos la clase pasada de que montos de arbitrios de 500 soles a 2.000 soles sin justificación, etcétera, es un abuso. O de 100 soles a 1.000 soles, ¿no? Forma exagerada, ¿no? Entonces no puede darse. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Justamente vamos a aprender eso el día de hoy. Si bien es cierto que cada municipalidad es autónoma y tiene capacidad de generar tributos por medio de ordenanzas, puede suceder que los vecinos consideren erróneo o ilegal el monto establecido para el cobro de sus arbitrios. En estos casos, el vecino debe comunicarlo a la municipalidad y reclamar el monto que considere excesivo o errado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que el vecino no reclama, ¿no? Entonces, al no reclamar, dice, pero por 1 sol más, 10 soles más, no hay problema, no más vamos a perder tiempo. Está bien, pero va sumándose, va acumulándose. No te entregan el servicio, no te prestan el servicio, entonces, ¿para qué reclamas? Si no, entonces paga nomás, entonces tranquilo. Pero si sientes de que no te brindan el servicio, reclama, ¿no? Entonces, para eso estamos en esta clase haciendo este tema, este esquema de trabajo que lo vamos a plasmar en unos minutos. Seguimos. Notificar al vecino una resolución de terminación. ¿Qué hacemos? Para que nosotros podamos pagar nuestros arbitrios, primero tenemos que recibir la resolución de terminación, ¿no? Esta resolución de terminación nos va a decir cuánto es lo que tengo que pagar con respecto a mi servicio de arbitrios. Ya sabemos que son 4 tipos de arbitrios, ¿no es cierto? Muy bien. Siendo así, decimos, asimismo, ante procedimientos de cobranza coactiva que ejecuten funcionarios de la municipalidad por incumplimiento del pago de arbitrios, es necesario precisar que esto es solo posible si es que previamente se ha notificado al vecino una resolución de terminación. Acá, para hacer la diferencia, como conversábamos, la resolución de terminación para arbitrios y las órdenes de pago para los prediales, ¿no? Porque es tema de impuestos. Una resolución de multa o, en algunos casos, una orden de pago. Estos documentos tributarios deben enviarse con anticipación al contribuyente para su revisión y evaluación, ¿no? Para que éste reclame o no. Entonces, yo te pongo en conocimiento, te notifico que vas a pagar 500 soles. ¿Estás de acuerdo? Bueno, si no dices nada, obviamente que sí. Justo de lo que estábamos hablando en clase. Cuponeras o recibos mecanizados. Es necesario advertir a los vecinos que las llamadas cuponeras, que es un blog, es un pequeño librito que te entrega, ¿no? O recibos mecanizados de arbitrios municipales que son remitidos a sus domicilios, no legitiman el inicio de un procedimiento de ejecución coactiva. Es cierto. ¿Qué sucede? Las municipalidades tienen la obligación de entregar un librito donde dice todo lo que vas a pagar. Eso no significa de que no estás cumpliendo con tus tributos, sino al contrario, te estoy poniendo en conocimiento, ¿ya? Y si no cumples con los tributos que están ya establecidos en esa cuponera, ¿no? Entonces puede que vengan coactivos, pero todavía falta una fase. Después de que te entregan la cuponera, tienen que notificarte los valores que están incluidos dentro de esa cuponera, es decir, ¿no? Tienen que notificarte en tu domicilio en forma certera que lo hayas recibido, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia del trabajo que estamos haciendo. Porque cuando llega coactivo va a verificar que haya sido debidamente notificado, ¿no? Entonces, hay muchos casos, por ejemplo, que se dan en el interín de que, muy bien, la persona no reclamó, ¿no? Entonces, porque estaba en la etapa de transferencia de la propiedad, ¿no? Y nadie le dijo de que ella tenía que pagar los arbitrios al mes siguiente de haber hecho la transferencia, ¿no? Entonces ya está en falta, ¿no? Entonces eso es importante saber, de tal forma que no sean sorprendidos con los montos que vienen, ¿no? ¿Por qué? Porque va a venir la cuponera más lo que dejó de pagar el año anterior.
Procedimientos tributarios que debemos seguir. Muy bien, ¿qué debemos hacer? ¿Para qué estamos acá? Justamente lo que estamos conversando al inicio. Si ya hemos tomado conocimiento del tema teórico, ahora queremos entrar a la práctica, doctor. ¿Qué hacemos para lograr que nos reduzcan los arbitrios, nos exoneren del pago de arbitrios? No quiero pagar arbitrios porque no me brinden ese servicio. Entonces, para eso tenemos nuestro primer procedimiento a seguir. Es sencillo, ¿no? Y es elemental que se haga esto, ¿no? Se llama recurso de reclamación, ¿ya? Recurso de reclamación, que en temas no tributarios o administrativos, por ejemplo, si te ponen una multa administrativa por no tener licencia de funcionamiento, etcétera, o licencia de construcción, ¿no? Tú puedes presentar un recurso de reconsideración. Conforme a la ley de procedimiento administrativo, artículo 207, establece que tienes que presentar un recurso de reconsideración. Pero eso para temas administrativos. En nuestro caso, como es un tema tributario municipal, ¿no? O también puede ser un tributario SUNAT, ¿no? O aduanas, etcétera. Entonces acá tenemos que aplicar los recursos de reclamación. Decimos, este medio impugnatorio se presenta ante la misma entidad. Muy bien, entonces, ¿ante quién presenta ese recurso de reclamación? Ante la misma unidad orgánica que te notificó. Generalmente son conocidas como las subgerencias de control y recaudación, o de repente gerencias de administración tributaria, ¿no? Depende del nombre que haya adquirido en esa municipalidad. Muy bien, que emitió el acto administrativo con el cual no se está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esos valores que me estás exigiendo que pague, por tanto reclamo. ¿Ya? Son actos reclamables los siguientes. ¿Qué es lo que vamos a reclamar? ¿Qué es lo que no estamos de acuerdo? La resolución de determinación. Luego de una fiscalización, ¿no? La orden de pago y la resolución de multa. Acá justamente lo que queremos es nuestra resolución de determinación. ¿Qué más podemos reclamar? La resolución ficta sobre recursos no contenciosos, sobre la solicitud de prescripción, de compensación, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay silencio, acordémonos de que cuando hablamos de silencio administrativo negativo, estamos hablando de un silencio para que corresponde a temas tributarios, conforme a la ley 29060. Vamos a anotar para que no se olvide. Ley 29060 establece los silencios. Silencio positivo, y también habla del silencio negativo. Este silencio negativo es para temas tributarios. ¿Ya? Entonces, doctor, ¿y qué son los silencios positivos? ¿Para qué casos se hacen licencias? Los positivos son para licencias. Licencias de construcción, licencias de funcionamiento, aplicamos el silencio positivo. Ahora, el trámite es diferente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del trámite del silencio positivo, no tenemos mucho espacio, podemos decir que acá son 30 días hábiles. ¿Y cuál es la otra característica? Que vencidos los 30 días hábiles, acá presentas una declaración jurada y con eso termina el proceso y tienes tu licencia de funcionamiento. Porque ante la negativa, ¿no?, de respuesta de la entidad pública, ya tienes tu licencia de funcionamiento. Pero también no queda ahí, pues tienes que irte al contencioso administrativo. Eso con respecto al silencio positivo. Y si hablamos del negativo, ¿cómo será el negativo? El negativo es la transformación del positivo a negativo. Entonces decimos, cuando hablamos del silencio positivo es a favor del administrado. Cuando hablamos de silencio negativo es a favor de la administración pública. Por ejemplo, pero alguien me preguntó, me dijo, pero doctor, ¿por qué es a favor de la administración pública el silencio negativo? ¿Por qué? Porque por el plazo. Como han podido ver, el silencio positivo son 30 días hábiles, ¿no?, en las cuales se te da la respuesta. En el negativo no, el plazo es mayor, ¿no? Es más, vamos a ver tocar de que incluso nuestras instituciones de manera tributaria se demoran 1 año en dar respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Beneficioso para la entidad pública. Ellos tendrán carga procesada, todo lo que quieran, pero el plazo es grande, pues es enorme. 1 año para que den respuesta, mientras tanto, 1 año estamos en agonía, si nos van a cobrar, nos van a embargar, etcétera. Pero esto paraliza, justamente vamos a hablar sobre eso.
Muy bien, entonces decimos tema de silencio negativo. Me notifican las resoluciones de determinación. Ya, doctor, ¿qué hago? Tienes 20 días. Ahorita lo vamos a ver, 20 días para poder presentar tu recurso de reclamo. ¿Qué vas a reclamar? Ya, ojo, el hecho de reclamar, estamos hablando que decimos, doctor, entonces yo voy a reclamar acá. Pero cuando hablamos del silencio negativo, hablamos del silencio primero positivo, que tiene que transformarse en silencio, ¿no?, negativo. Entonces, esto hace que el plazo sea más extenso. Doctor, pero hagamos una cosa más práctica. Veamos un ejemplo de una municipalidad. ¿Qué hacemos en las municipalidades? La municipalidad hace el siguiente trámite. ¿Ya? Presentamos el recurso nos notifica. Yo reclamo en esta fecha. ¿Ya? En esta fecha vamos a hacer nuestro reclamo. Muy bien. Entonces, una vez presentado el recurso de reclamación, ¿no?, la entidad pública, vamos a decirle, varía, generalmente un promedio de 45 días, es para que nos respondan. Entonces, si no nos responden en 45 días hábiles, estamos hablando que acá se ha cumplido con él. Doctor, hay un plazo, se ha vencido acá el plazo del silencio administrativo negativo. Para que sea a mi favor y que pueda ganar el procedimiento, tengo que convertirlo al positivo, es decir, tiene que transcurrir otro periodo más y lo convertimos en silencio positivo. Doctor, y si es así, entonces yo me puedo ir al contencioso administrativo, con los cargos, solamente con el cargo de acá, ¿sí? ¿No? Y si quieres agregar algo más, le pones que se dé por agotada, se dé por agotada la vía administrativa. ¿Ya? Dice, solicito que se dé por agotada la vía administrativa, ¿ya? Y con eso me voy al contencioso administrativo. ¿Ya? Ahora, es importante hacer esto, ¿por qué? Porque me va a dar tranquilidad. Porque si yo me voy al contencioso administrativo, ningún ejecutor coactivo en su sano juicio se va a poder querer embargar, porque sabe de que sobre el Poder Judicial no hay nadie, ¿no? Interponer un recurso de esta naturaleza, ¿no?, tratar de embargar al administrado va a cargarle problemas, sobre todo el tema de abuso de autoridad, y es gravísimo, ¿no? Entonces, ante esa situación, ¿no?, recomendamos que con los cargos de los silencios presentados y con el documento en el que se solicita que se dé por agotada la vía administrativa, suficiente. ¿Ya? Entonces, muchos dirán, pero doctor, ¿y con esto me voy al contencioso? Sí, con esto vas al contencioso. Si hablamos del silencio administrativo positivo, acá en vez del documento se dé por agotada la vía administrativa, sería la declaración jurada, que es un formato que se encuentra en internet, etcétera, ¿no? Entonces, haciendo una comparación, ¿no? Entonces, es más sencillo incluso cuando hablamos del silencio administrativo negativo para irnos al contencioso administrativo. ¿Por qué? Acuérdense un detalle importante, de que el juez nos va a pedir que hayamos agotado la vía administrativa, ¿no? Eso es de saque, de entrada. Señor, ¿ha agotado la vía administrativa? Sí, acá están mis cargos, en la cual la administración pública, en este caso la municipalidad, nunca me respondió. Y si no me respondió, silencio administrativo negativo, y con eso procedo a presentar mi recurso, pero mi demanda contenciosa administrativa. Muy bien. Procedimientos tributarios que debemos seguir. Las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimientos, oficinas profesionales independientes, así como las resoluciones que las sustituyan. Las resoluciones que resuelvan las solicitudes de devolución y aquellas que determinan la pérdida de fraccionamiento de carácter general. Un tema importante acá, que cuando hablamos de fraccionamiento, muchos dicen, ok, se dio la amnistía, la famosa amnistía, pero yo tengo un fraccionamiento, entonces, pendiente por pagar. Y agarro que no, dicen, quiero acogerme a la amnistía. Ya no puedes.
porque ya te acogiste anteriormente a un fraccionamiento. Y más, ese fraccionamiento que ha ocasionado que se emite una resolución administrativa. Y esa resolución administrativa ha hecho de que tú tengas la facilidad de pagar en determinados periodos. Entonces no puedes acogerte a un beneficio, ¿no? Entonces ahí viene el impedimento. El plazo para la presentación de recurso de reclamación es de 20 días hábiles. ¿Verdad? Entonces 20 días hábiles, ¿no?, son los que tenemos para presentar, contados a partir de la notificación de algunos de los actos administrativos detallados anteriormente. En este caso estamos viendo el tema de la resolución de terminación en el tema de arbitrios. En el caso de resoluciones que disponen el cierre de local o el comiso de bienes, el plazo de presentación será de 5 días, ya que no es nuestro caso. Una vez transcurrido el plazo para presentar la reclamación, este puede ser interpuesto siempre y cuando se cancele la deuda o se garantice mediante carta fianza. ¿Ya? Ahí está el inconveniente. Dice, nuevamente, una vez transcurrido el plazo para presentar la reclamación, este puede ser interpuesto siempre y cuando se cancele la deuda o se garantice mediante carta fianza. Es por eso que muchos no agarran y no presentan sus recursos de reclamación, ¿no? Porque te dicen, primero pagas, después reclamas, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, que están vulnerando nuestros derechos, ¿no? Entonces, si tú estás reclamando es por algo justo. El recurso de reclamación deberá contener escrito fundamentado autorizado por letrado. Cuando hablamos de letrado estamos hablando de abogado. Como sabemos, todos los recursos impugnatorios, si hablamos de la ley de procedimiento administrativo, reconsideraciones, apelaciones, revisiones, y en temas tributarios, los recursos de reclamación, apelación, tienen que estar obligatoriamente firmados por abogado, ¿no? El plazo que tiene la administración tributaria para resolver el recurso de reclamación es en caso de un gobierno local, es de 45 días. Hay otras instituciones que en el mismo TUPA se colocan los plazos. Por eso, antes de hacer un recurso de reclamación, tenemos que ver cuál es el plazo que tienen las entidades públicas para resolver sus recursos. ¿Ya? Entonces, todas las municipalidades en sus TUPAs está establecido cuál es el requisito para presentar reclamaciones y el plazo en el cual te van a resolver. Muy bien. En la práctica, el plazo es excesivo, ¿no? 9 meses, 40, hay algunos casos que imponen 45 días, otros 90 días, el extremo 9 meses o incluso hasta un año, pues, ¿no? Recurso de apelación. Ante el pronunciamiento que emita la SUNAT o municipalidades, etcétera, ¿no?, y las municipalidades, cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Muy bien, entonces, sí, en este caso le estamos resolviendo la reclamación, le estamos declarando infundado o improcedente, ¿no?, que es lo clásico, ¿no? Entonces, acordémonos que cuando hablamos de una municipalidad es juez y parte. Es muy raro que de entrada te diga, ¿sabes qué? Oye, te doy la razón, ¿no? Tú contabas con el servicio de serenazgo, entonces, si bien es cierto, no está todas las 24 horas parados ahí, pero sí da unas vueltitas por la zona, ¿no? Entonces, ante ese hecho y ante los robos constantes que tienes, no, tú tienes que sobrepasar eso y haces tu reclamación porque no cuentas con el servicio de serenazgo, ni los conoces. Ante esa situación, declaras, presentas tu reclamación, ¿ya? Y la municipalidad te va a declarar, obviamente, infundada o improcedente. Siendo así, tú apelas y te vas al Tribunal Fiscal, ¿no? El plazo para interponer este recurso es de 15 días hábiles para presentar el recurso de apelación. Tratándose de apelaciones que resuelven sanciones de cierre local, comiso, bueno, también de 5 días hábiles. No es nuestro tema. El plazo para resolver el recurso de apelación es de 12 meses. O sea, el Tribunal Fiscal tiene 12 meses para resolver el recurso de apelación. Doctor, ¿no es mucho tiempo? No hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque en ese plazo no te van a cobrar, no te van a poder ejecutar, porque está pendiente de resolver tu recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Si lo hiciese, y como recalco nuevamente, ¿no?, si lo hiciere, lo van a mandar a coactivo, pero coactivo, el hecho de hacer el embargo,
¿no? Teniendo un proceso de apelación, ¿no? Entonces estaría cayendo en un tema de abuso de autoridad. Y está penado por el Código Penal, artículo 376, que establece 4 años de pena privativa de libertad para el ejecutor coactivo cuando cometa este tipo de abuso de autoridad. Por tanto, no lo va a hacer. Pero por si acaso, mándale una copia de tu cargo de apelación al ejecutor coactivo. Por si acaso, señor ejecutor coactivo, acá tengo mi apelación, por si acaso, no quiero que me toque la puerta ni me moleste. Sin embargo, este plazo suele ser referencial, y lo que en la práctica el procedimiento podría durar hasta 2 años. Acá entra el detalle. Doctor, si yo presento mi apelación ante el tribunal fiscal, ¿no? Y el tribunal fiscal excede, ¿no?, los 12 meses en los cuales está establecido en su norma, en su TUPA, ¿no?, su procedimiento del mismo tribunal fiscal, ¿qué debo hacer? Que es la pregunta clásica, ¿no? ¿Qué debo hacer? Aplícale el silencio negativo. Entonces, le aplicas el silencio negativo y te vas a un contencioso administrativo. ¿Ya? En el contencioso administrativo, doctor, ¿a quién demando? Al tribunal fiscal y a la entidad pública que está queriendo cobrar. ¿No? Entonces, ¿y cuál es el documento que voy a acreditar ante el juez, ¿no?, contencioso administrativo de que se esté incumpliendo? Este documento que se da por agotada la vía administrativa. ¿Ya? Entonces, este documento nos va a servir para que, ¿no?, cuando nos pide el juez, ¿usted ha dado por agotada la vía administrativa? Sí, señor juez. El tribunal fiscal nunca me respondió. Motivo por el cual, habiéndose vencido los 12 meses, ¿no?, pasado 5 días, porque siempre la administración pública cabe de 5 días, conforme al artículo 24 de la ley de procedimiento administrativo, son 5 días para que notifiquen. Entonces decimos, pasados los 12 meses más 5 días, yo presenté mi documento que se dé por agotar la vía administrativa. Y eso me sirve para irme al contencioso administrativo. Ya tenemos ya por lo menos un 50% ganado. Porque el juez va a ver que nunca, ni en la administración pública le declaró infundada y el tribunal fiscal no le ha resuelto, etcétera. Ya estamos por buen camino para poder ganar el procedimiento. El plazo para resolver el recurso de apelación es de 12 meses. Sin embargo, este plazo suele ser referencial porque dura hasta más de 2 años. Ese es en la práctica, lamentablemente. Para lo cual podría el administrador interponer silencio administrativo negativo. Muy bien. Tenemos también apelación de puro derecho. Este medio impugnatorio procede contra actos administrativos vinculados a la determinación de la obligación tributaria, resolución de determinación o de multa, por ejemplo, en el cual se discutan cuestiones referidas al régimen legal aplicable, la jerarquía de las normas o divergencias de la interpretación y aplicación legal. Acá básicamente cuando hablamos de puro derecho, cuando se ha lesionado, ¿no? Por ejemplo, nos quieren cobrar lo que estamos analizando, los arbitrios de una ordenanza que no ha sido ratificada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quieren cobrar cómo me quieren cobrar de algo que no ha sido ratificado, que es ilegal? ¿Ya? Entonces, esta es la vía correspondiente, apelación de puro derecho. Entonces, el tribunal fiscal obviamente te tiene que dar la razón. Es decir, es un procedimiento donde se analizan las controversias netamente jurídicas en el que no cabe que se valoren medios probatorios. Ya acá no necesitas, como la apelación, medios probatorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, doctor, entonces, a ver, ¿qué irá en la apelación ante el tribunal fiscal? Si hablamos del caso que vamos a analizar a continuación con un recurso de reclamación modelo, en esta reclamación que yo voy a presentar, voy a juntarle, por ejemplo, el caso de serenazgo, ¿no?, las copias certificadas de las denuncias realizadas por robo, asalto, etc. Eso van a servir con fotos, ¿no?, de los asaltos o lo que tengas, ¿no? Entonces, eso va a ser como medio probatorio para la reclamación y posteriormente para la apelación. Pero eso no va a servir para la apelación de puro derecho. En la apelación de puro derecho no va a servir, bueno, si quieren tomarlo como medio probatorio, hablamos con el caso analizamos la semana pasada, en la última clase, el caso de Ventanilla. ¿Qué nos va a servir acá de puro derecho? Si bien es cierto, solamente es normativo, porque acá no entran medios probatorios, nos va a servir acá justamente los acuerdos de sesión de consejo en la cual no aprueban la ratificación de arbitrios.
¿Ya? Eso, aunado a las normas, a las jurisprudencias vinculantes obligatorias que estamos entregándoles, suficiente para que ganen o lo declaren fundada su pedido. En las cuales se discutan referidas al régimen legal aplicable, la jerarquía de las normas, las divergencias, interpretación y aplicación. Es decir, es un procedimiento donde se analiza controversias netamente jurídicas, en el que no cabe que se valoren medios probatorios. Para la presentación de la apelación de puro derecho no debe existir reclamación en trámite. En otras palabras, cuando yo presente una apelación de puro derecho, no puedo tener otra apelación, ¿no?, por la misma entidad, por el mismo obligado. Entonces hay que ver esas diferencias. O de repente tengo una reclamación, ¿no? Entonces no cabe. Por eso es importante que tengan en consideración: o presento mi apelación de puro derecho, o presento mi reclamación, o presento mi apelación, ¿no? Entonces no pueden ser las tres simultáneas. Muy bien, procedimientos tributarios que debemos seguir. Podrá interponerse recurso de apelación de puro derecho ante el Tribunal Fiscal dentro del plazo de 20 días hábiles. Nos acordemos del otro caso: si presentamos apelación era 15 días hábiles. Ya, cuando se trata de puro derecho son 20 días hábiles. Ahí viene otra diferencia. Siguiente es la notificación de los actos de administración, salvo que se refieran a sanciones, decomiso, etc. Muy bien. Quejas. Aparte de los recursos impugnatorios que hemos conversado, también tenemos las famosas quejas, de las cuales yo les llamo en este caso que las quejas son las más prácticas, son las más dinámicas, ¿no? Porque las quejas no tienen plazo. ¿Cómo es eso? Mientras en las apelaciones tengo 15 días hábiles para presentar la apelación, y en las quejas de puro derecho tengo 20 días, en las quejas no hay plazo. Lo puedes interponer en cualquier momento. ¿Ya? Y generalmente ese cualquier momento es cuando me siento ahorcado. ¿Y cuando te sientes ahorcado? Cuando has recibido una notificación coactiva o te han embargado. Entonces ahí recién donde reaccionas y presentas tu queja ante el Tribunal Fiscal. Entonces dice, este medio procesal permite a los deudores tributarios cuestionar actuaciones indebidas y los defectos de procedimiento o tramitación. Generalmente, ¿cuáles son los defectos de procedimiento o tramitación? La notificación. ¿Ya? De cajón. Si hablamos de cuestionar los defectos del procedimiento o tramitación, estamos hablando de la vulneración del debido procedimiento. Es decir, no se cumplió con una adecuada notificación, que vulneren los derechos o intereses del contribuyente. Por ejemplo, en caso de cobranzas coactivas sobre deudas no exigibles, prescritas, pagadas, reclamadas. Doctor, yo tengo una reclamación presentada ante el Tribunal Fiscal, pero sin embargo me han notificado coactivamente. Ya, obviamente quejas. Y esa queja se va a declarar fundada, porque mientras exista un recurso de reclamación ante el Tribunal Fiscal, no pueden llevarse a cabo embargos. O si tengo una apelación, etcétera, ¿no? Tengo una apelación del Tribunal Fiscal, o tengo una apelación de puro derecho ante el Tribunal Fiscal, no pueden llevar a cabo porque es abuso de autoridad. ¿Ya? Entonces el ejecutor coactivo está en la obligación de suspender. Como pueden ver, ya estamos entrando poco a poco al tema de procedimiento coactivo, que es nuestro tercer módulo. O que se encuentren sin el debido sustento, indebido procedimiento con las notificaciones en las fiscalizaciones. Generalmente este tema de vulneración de nuestros derechos se lleva a cabo en la fiscalización tributaria o cuando notifican los valores. Las resoluciones que resuelva la queja no es recurrible administrativamente. La resolución que resuelve la queja no es recurrible. ¿Qué significa esto? Que lo que resuelva el Tribunal Fiscal con la queja que tú has presentado no es apelable. Entonces tienes que darle cumplimiento. No existe plazo para la interposición de la queja, lo que conversábamos, ¿no? Es lo simpático de estas quejas. Sin embargo, esta debe ser presentada antes que el órgano quejado resuelva la controversia o el trámite, ya que de ser así, corresponderá presentar un recurso de reclamación. ¿Ya? Entonces dice,
Sin embargo, esta debe ser presentada antes que el órgano quejado resuelva. ¿Ya? Entonces, puede ser antes de o después de, cuando tengas un tema coactivo. Vamos acá a analizar un modelo, así con punto por punto, qué es lo que debemos presentar ante la entidad de este recurso de reclamación, qué es lo que debe continuar. Este recurso de reclamación también lo podemos utilizar para temas de prediales, ¿ya? Entonces, para ambos casos nos sirve. Dice, ejemplo de recursos de reclamación tributaria. Si a un vecino le notifica una resolución de determinación para exigir el pago de la deuda tributaria por arbitrios, este tiene derecho a presentar, por ejemplo, un recurso de reclamación tributaria, ¿no?, que debe ser planteado dentro de los 20 días hábiles de notificar la resolución. Si se excede de plazo, el vecino debe cumplir con el pago de la obligación como condición para presentar el reclamo. Entonces, dentro de los 20 días presentas tu reclamación, no vas a tener problema. No pueden iniciar una acción de cobranza coactiva en tanto se haya interpuesto un recurso de reclamación. Lo que hablábamos hace unos minutos. Las municipalidades distritales no pueden iniciar una acción de cobranza coactiva en tanto se haya interpuesto y se encuentre en trámite un recurso de reclamación tributaria o uno de apelación, cualquiera de los casos. Es responsabilidad de los funcionarios municipales verificar que se garantice el derecho de defensa de los vecinos mediante el cumplimiento de los plazos de reclamación o de apelación antes de iniciar las acciones de cobranza coactiva. Vecinos no hacen uso de su derecho, es la clásica, ¿no? Pero sí dice, los impuestos son excesivos, las tasas son excesivas, pero no reclaman. No, muchos de los vecinos no hacen uso de su derecho de defensa y no optan por presentar impugnaciones contra la resolución de determinación, que muchas veces no son notificadas en sus domicilios con cargo de recepción. Por tal motivo, analicemos el siguiente modelo de recurso de reclamación por el cobro de serenazgo. Acá vamos a utilizar un modelo de serenazgo. ¿Por qué serenazgo? Porque es uno de los arbitrios más difíciles de demostrar. Por ejemplo, si hablamos de los arbitrios de residuos sólidos, yo lo puedo acreditar con fotos, ¿no? Tengo fotos ahí, incluso si deseo, digo a todos los vecinos que echen una ruma de su basura ahí y ya tengo mis fotos y puedo acreditar que no pasan los residuos sólidos. Si hablamos del barrido, obvias razones, pues no tienes ahí tu basura y ves ahí que con polvo y no pasa nunca acá al barredor, ¿no? Y si hablemos de áreas verdes, más fácil, pues, porque no tienes áreas verdes, vas a tomarle fotos al área que está al frente, que es pura tierra. O sea, hay forma de acreditar. Pero en el caso de serenazgo, ¿cómo lo haces? No, podemos, en ese caso, de las denuncias por robo, pero si no tenemos el tema de robo, ¿no? Entonces, pero en este caso vamos a utilizar el tema de robo y con los argumentos que vamos a analizar a continuación, que también nos sirve y que podemos ganar en muchos casos el tema de serenazgo. Reiterando, el tema de serenazgo es uno de los temas de árbitros de difícil demostración y acreditación ante la entidad pública. ¿Qué nos dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Que ya fue entregada, debe estar seguro ya transmitiendo en los correos electrónicos. Estamos hablando de las jurisprudencias vinculantes obligatorias del caso de Surco y de Miraflores, que son las que vamos a analizar la próxima sesión. Entonces decimos, serenazgo, ¿por qué nos cobran serenazgo? Por la ubicación y uso del predio. ¿Ya? Esto antes de hacer nuestro recurso, tenemos que saber por qué nos cobran los serenazgos, ¿no? Por ubicación y uso del predio, ¿no? Zonas de mayor peligrosidad. Doctor, entonces las zonas comerciales, donde están los bancos, las zonas donde están justamente las industrias, etcétera, son los que deben pagar más, efectivamente. Discotecas, bares, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene que estar un serenazgo en caso de que haya peligrosidad, haya asesinatos, asaltos, salen ebrios de las discotecas, de los bares, ¿no? Entonces necesitan apoyo ahí no solamente de la fuerza pública, sino sobre todo de serenazgo, quienes van a estar ahí presentes. Entonces eso es lo que está cobrando la municipalidad. Como vimos en la clase pasada, acá les mostré unas fotos, ¿no? En la cual aparece no solamente
¿no?, en las zonas de mayor peligrosidad, sino también en las zonas, ¿no?, centros bancarios, etcétera, donde se necesitan los serenos que cumplan su labor. Acá tenemos un modelo que nos va a servir para todo, ¿no? Modelo de reclamo por arbitrios cuando les llegue la resolución de determinación por no haber pagado los arbitrios. ¿Ya? Entonces, siempre nos olvidamos y no le colocamos sumilla. Siempre en el encabezamiento tiene que haber una sumilla que diga, ¿no?, interpongo reclamo contra la resolución de determinación por la cobranza de arbitrios. No es necesario señalar qué resolución de determinación estás reclamando, porque eso lo vas a señalar en el cuerpo del reclamo. Pero tiene que señalar reclamo contra la resolución de determinación, ¿no? Entonces, eso tenerlo claro. ¿Por qué? Porque de aquí va dirigido justamente a la unidad orgánica que tiene a su cargo el tema de la cobranza o el tema de la emisión de la resolución de determinación. Entonces, muy bien. Siempre va dirigido a nuestro alcalde. Señor alcalde de la municipalidad, tantos, ¿no? Entonces, muchos obvian a veces esto y no quieren a su alcalde de frente. Se van, señor gerente de rentas. No, está bien, puede ser gerente de rentas, gerente de administración, pero primero de encabezamiento siempre debe ir el dirigido al alcalde de la jurisdicción. Seguimos. Yo, Juliano de tantos, ¿no?, todos los datos personales de la persona que va a presentar el reclamo. Persona natural, persona jurídica, etc. La fecha, señalar con fecha, tantos, se me ha notificado la resolución. Tienen que señalar la fecha en la cual fue notificado la resolución, ¿no?, de determinación, tantos, ¿no? Entonces, es más, posiblemente no hay esa fecha porque quien les puso en conocimiento es el vecino, ¿no?, o se enteraron por terceras personas. Ponerle con fecha tanto, me puse conocimiento mediante mi vecino sobre la resolución de determinación, etc. Entonces, todos esos datos tienen que ir siempre en el primero. Por la cobranza de arbitrios municipales para los ejercicios del año 2011, 12, 13. ¿Por qué hemos determinado, ¿no?, estas fechas, 2011, 12, 13? Y de la cual podemos algunas cosas rescatar. Doctor, el artículo 43 del Código Tributario nos dice que hay prescripciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿no podemos de acá algunas eliminar? Claro, acordémonos cómo trabajamos las prescripciones. Hacemos nuestra línea del tiempo para poder... ¿Por qué? Porque si voy a presentar mi reclamación tiene que ser en base a una cobranza real. Si yo sé que puedo reclamar la prescripción, ya no lo introduzco en la reclamación, ¿no? Aparte, hago mi recurso de prescripción, ¿no?, para que vaya caminando. Lo simpático de esto es de que ya estamos en el año 2017, aunque no lo creemos, pero ya estamos en 2017. 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011. A ver, decimos, ¿se acuerdan? 1 de enero del año siguiente. Ya, a partir del propietario. Doctor, pero yo quiero mi prescripción y son 4 años. Como es 2017 y estamos acabando 2016. Ah, perfecto. Tenemos ahí 1 año. Tenemos 2 años. Tenemos 3 años. Tenemos 4 años. Ah, doctor. O sea que yo puedo pedir mi prescripción del año 2012 hacia atrás. Sí. ¿Ya? Doctor, y si yo quiero hacer mi recurso de prescripción por tema de resolución de determinación, ¿puedo hacer este esquema ante la municipalidad? Claro. Entonces, para que ellos vean exactamente qué estás reclamando y qué calza lo que estás pidiendo. Eso es para el tema de prescripción. Prescripciones. ¿Ya? Para el tema de prescripciones. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros 4 años. Ah, ya, entonces. Solamente voy a pedir mi recurso, mi reclamación de estos 4 años. Con respecto al año 2013, del 2012 hacia atrás, prescripción.
Muy bien, entonces eso es lo que voy a pedir. En ese sentido, dentro del plazo de 20 días de ley, interpongo recurso de reclamación contra las citadas resoluciones, a efecto de que se declare la nulidad de los citados actos administrativos y emita nuevas resoluciones anulando el cobro por concepto de arbitrios por serenazgo en base a las siguientes consideraciones que paso a exponer. Entonces estoy pidiendo en mi reclamación la nulidad de esas resoluciones. Puede ser porque no me dan el servicio, porque no han sido debidamente notificadas, etcétera, ¿no? Entonces, y nos va a ayudar bastante para que se vuelvan a emitir nuevos valores y me den los instrumentos necesarios para que yo pueda reclamar a futuro los. Muy bien, decimos, las resoluciones que cuestiono han sido emitidas en base a ordenanzas que fijan el importe a cobrar. En ese sentido, voy a demostrar que dichas ordenanzas no cumplen con las disposiciones contenidas en las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los expedientes 053, que justamente estas son las jurisprudencias vinculantes obligatorias que estamos hablando y que están siendo remitidas a su correo. Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los expedientes 053-2004-PI/TC de fecha 16 de mayo de 2004 y publicada en el Diario Oficial Peruano el 17 de agosto del 2005. Ya, esta es la que es vinculante y obligatoria del caso de Miraflores, la 053. Y la 041-2004 AI/TC de fecha 11 de noviembre de 2004 es el caso de Surco. ¿Ya? Entonces, ¿por qué van agarradas de la mano ambas? Porque la base de la jurisprudencia vinculante obligatoria de Miraflores, que es la 053, utiliza como base la 041, ¿no? Tal es así que incluso los criterios para el pago de los arbitrios se encuentran en la 041. Después, y en forma resumida, se plasma en la sentencia del caso de Miraflores. Y publicada esta última el 14 de marzo de 2015. Las mismas que, tal como se señalan en forma expresa en esta sentencia del tribunal, tienen fuerza de ley. Es más, se estaba buscando que esta resolución, esta sentencia del Tribunal Constitucional se positivice, ¿ya? De modo que tiene la calidad de cosa juzgada y es de obligatorio cumplimiento en todos sus términos, estando las autoridades municipales obligadas a respetar el espíritu de su contenido y cumplir bajo responsabilidad las reglas vinculantes establecidas. Más aún que, por ejemplo, yo a este punto 1, vamos al caso de Ventanilla, le agregamos un parrafito más, ¿no? Indicando de que, porque acá también en estas jurisprudencias vinculantes obligatorias también señalan claramente que estas deben ser ratificadas por el provincial. Entonces yo le agrego algo más, ¿no? En la cual, aparte de señalan también que estas deben ser ratificadas conforme al artículo 40, ¿no? De la Ley Orgánica de Municipalidades, etc., ¿no? Ratificada o respetada o de aplicación obligatoria conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional. De tal forma de que nos sirve para todos los casos, ¿no? Y agregándole esta parte para Ventanilla, y con eso vamos a evitar que estos señores nos sigan cobrando nuestros arbitrios en esa jurisdicción. Muy bien, decimos como punto 2, ¿qué vamos a decirle? Pues bien, los servicios que se cobra la municipalidad por arbitrios municipales son por los conceptos de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo. Respecto a los servicios de residuos sólidos, barrido, calles, parques y jardines de la municipalidad, es la única entidad pública que se encarga de brindar estos servicios. Desde sus históricos inicios no hay otra entidad pública que los preste, salvo la privada. 4. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el servicio de serenazgo. Algo interesante. O sea, todos los servicios, barrido, recojo de residuos sólidos, áreas verdes, se puede tercerizar. Eso es cierto, ¿no? Puedo entregar a la empresa de servicios para que se encarguen de... Ahora, el problema está de que, bueno, es una carga económica. Si no cumple la municipalidad, tampoco van a cumplir con hacer tal limpieza, recojo de residuos sólidos, pero sí lo pueden terciarizar. Pero en el caso de serenazgo no existe la terciarización, no puedes terciarizar ese servicio. Sin embargo, no ocurre con el servicio de serenazgo.
que es un nuevo y reciente servicio público creado durante las décadas de 1970 y 1980. Y aquí sí hay otra entidad pública a la que la Constitución Política del Estado y el Decreto Legislativo 1148, Ley de la Policía, ¿no?, se le ha encargado en forma expresa esta delicada labor de servicio público. Y esta es a nuestra Policía Nacional Perú. Como vemos, hoy en día existen dos entidades. Y es cierto, ¿no? Muchos agarran y dicen, ¿a quién voy a respetar? ¿Al policía que está dentro de la camioneta de serenazgo o a los dos serenos que se encuentran en la camioneta de serenazgo? ¿A quién se le respeta? No. O se le respeta al policía porque tiene arma, o respeto a los dos que tienen vara, que tienen sus palos y que nos pueden lesionar, que trabajan para la municipalidad, ¿no? Entonces yo le puedo decir que acá hay algo interesante, ¿no? Que ya en muchos países del mundo los servicios de la Policía Nacional dependen, ¿no?, son remunerados, etcétera, por las municipalidades. Incluso ya había un proyecto que no llegó a buen puerto, en el cual la policía, los efectivos de la Policía Nacional, ¿no?, que presten, por ejemplo, en una comisaría sus servicios. Por ejemplo, en una comisaría hablamos de 50 efectivos. Esos 50 efectivos son financiados, son pagados sus sueldos por las municipalidades, ¿no? Entonces, eso ya se hace en varios países del mundo. Entonces, en nuestro país próximamente ojalá también se lleve a cabo, de tal forma de que estén compenetrados en su labor ambos, ¿no? Porque ahorita lo que estamos viendo, que delincuencia, etcétera, ¿quiénes son los que raptan, los que falsifican, los mismos miembros de la policía? Ya están lesionados, heridos en imagen. Entonces es bueno de darle nuevos bríos, ¿no? Y no están mal pagados. Ahora, a diferencia de años atrás, no hay excusa de que ganan miserias. Ganan actualmente incluso más que un carabinero del país vecino. Entonces ya no hay excusas para que digan que se les pagan miserias. Como vemos, hoy en día existen dos entidades, ¿no?, el caso de Seguridad Ciudadana y la Policía Ciudadana, la Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional. Y es curioso que el jefe de Seguridad Ciudadana es un miembro de la Policía Nacional, generalmente un coronel, un mayor, etc. Hasta incluso hay en gobiernos locales que tienen a generales jefes de serenazgo, bueno, porque les pagan bien, ¿no? Con este nuevo arbitrio que debemos pagar por la contraprestación de este servicio, existe ya un doble pago por un mismo servicio. Es cierto, ¿no? Acá está nuestro fundamento. Debido a que la policía le pagamos con nuestros impuestos, ¿no?, todos los peruanos y no peruanos residentes en el país. Y por serenazgo pagamos un segundo tributo directamente al municipio por el mismo servicio que brinda la policía por mandato constitucional, ¿no? Entonces, este enfoque, como ustedes pueden apreciar, se da en el sentido de que cuando se ha evaluado por el tribunal, ¿no?, en este caso estamos hablando de nuestra reclamación, cuando ves el tribunal fiscal va a decir, oye, verdad, pues acá hay doble función, doble pago. Y es más, si no te está dando ningún servicio de serenazgo, entonces ¿por qué pagas? Si ya lo estás haciendo con la policía. Al ser el servicio de serenazgo un segundo servicio pagado por el vecino, aparte del que se paga con nuestros impuestos, este debería prestarse de forma exclusiva y directamente al vecino, pero lamentablemente no es así, como paso a exponer a continuación. A ver, señalamos, conforme a Fojas 41 de la sentencia 41, que es el caso de Surco, pues se le decía que esas dos sentencias vinculantes obligatorias están amarradas, ¿no? Conforme a Fojas 41 de la sentencia de Surco, ¿no?, el servicio de serenazgo cumple el objetivo de brindar seguridad ciudadana, por lo general mediante servicios de vigilancia pública y atención de emergencias. Como servicio esencial, la seguridad es una necesidad que aqueja por igual a todo ciudadano. Hay que poner en claro que el personal de serenazgo no tiene autoridad alguna que le haya conferido la Constitución o la ley, lo que quiere decir que son personas particulares empleadas por los municipios, supuestamente para nuestra seguridad. Como se aprecia, el Tribunal Constitucional describe a serenazgo como una entidad que tiene como objetivo velar por la seguridad que nos aqueja, pero tal como vemos nuestros propios ojos en medios periodísticos, lo que viene doctor, si yo tengo medios periodísticos justamente de mi distrito,
que ha habido asaltos, robos, etcétera, también me sirve. O sea, porque no solamente el problema lo tienes tú en tu zona por los asaltos, robos que ha sufrido tu familia, sino también el problema que se dan en el distrito. Por lo que viene sucediendo en medios periodísticos, lo que viene sucediendo es que en lugar de brindarnos esa seguridad, el serenazgo de la municipalidad de nuestro distrito es la que nos aqueja. Y asimismo, ese municipio utiliza al serenazgo para fines distintos, como para el que supuestamente fue creado, y los pone contra nosotros mismos, y les ordena a los que nos deben cuidar que hagan todo lo contrario y nos ataquen. Acá estamos hablando del tema de los embargos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos los embargos, vamos acompañados de ¿quién? Serenazgo y la policía, ¿no? Entonces, curiosamente, ¿por qué te embargo? Porque no pagas los arbitrios. Y ellos te dicen, pero ¿por qué si no me brindo ningún servicio? Y y acá viene el conflicto. Entre otros, es decir, los vecinos estamos pagando por un servicio para que en la actualidad nos ataquen por un lado y por otro. Los serenos son utilizados para cualquier cosa menos a nuestra seguridad. Mejor dicho, nuestros pagos se están destinando para fines distintos y no para los que pagamos. ¿Cierto? ¿No? Entonces pero hay distritos que sí lo cumplen, ¿no? Que incluso los serenos se dedican a temas de seguridad vial, etcétera, y están en los colegios a la hora de entrada, a la hora de salida, que es parte de su función, ¿no? Hasta incluso ya en algunos distritos los policías de tránsito están siendo reemplazados por los serenos, de tal forma que estamos viendo de que ya los serenos están llegando ya a la población, al vecindario, pero aún falta. Respecto a esta situación, la sentencia 053, que es el caso de Miraflores, se dejó establecido que, consecuentemente, los gobiernos locales no pueden de modo alguno, maliciosamente, malinterpretar y aplicar el sentido de los criterios anteriormente expuestos, para sustentar y justificar, omitiendo la regla de ponderación. La distribución de costos con los resultados deliberadamente perjudiciales para los contribuyentes y con ello encubrir gestiones administrativamente ineficientes y contrarias a la naturaleza de la actividad municipal, ¿no? Entonces, en otras palabras, nos están diciendo que estamos pagando arbitrios de serenazgo por un servicio que no se cumple, que no se ejecuta. Por su parte, igual, incluso ya estamos con estos análisis, ya estamos avanzando de lo que vendría a ser la próxima clase con respecto a las sentencias del Tribunal Constitucional, caso de Miraflores, que es la 053, que nos dice, así, según la norma 2 del título preliminar del Código Tributario, la tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público, individualizado en el contribuyente. Eso es importante, individualizado. Es por eso que el servicio debe ser, los reclamos debe ser por cada uno de los vecinos, no lo que está sucediendo. ¿Qué hacen? Han hecho sus asociaciones, sus comités, etcétera, y presentan la reducción de los arbitrios, ¿no?, del grupo de vecinos de tal zona, ¿no? Obviamente les van a declarar improcedente, pues, ¿no?, infundado. ¿Por qué? Porque las obligaciones son en forma individualizada, ¿no?, de tal forma de que pueda tener resultados, pero por cada uno de ellos. No, si bien es cierto, no se da el servicio, pero los reclamos pueden ser en forma individualizada y en forma, lo que acá pueden hacer los dirigentes es juntar los reclamos de cada uno de ellos y presentarlo en forma individual, ¿no? Entonces, una vez que obtengan sus resultados, el primer resultado que sea a favor servirá para todos por igual. El arbitrio como subespecie de esta figura es la tasa que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público. De este modo puede concluirse que el arbitrio es por derivación de su género, el pago como consecuencia de la prestación efectiva individualizada en el contribuyente. Esta definición es recogida igualmente en el artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal, de la siguiente manera: los arbitrios son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de servicio individualizado en el contribuyente. El artículo 69 del mismo texto legal establece que en la determinación de arbitrios deberá considerarse el costo, ¿no?, que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio individual prestado de manera real o potencial.
Es importante señalar de que las características de este servicio de serenazgo debe estar en la cuponera. Dice servicio de serenazgo brindado, ¿no?, de tal hora a tal hora. Señala las características, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del servicio de residuos sólidos, también debe señalar las características y el costo. ¿Cuánto es por cada uno? No, los precios, los costos no van a decir arbitrios vamos a cobrar arbitrios de 500 soles por los 4 servicios. No. Serenazgo será 50 soles. Barrido será 20 soles. Residuos sólidos será 100 soles. Exacto. Cada uno con su determinado costo. De lo contrario, si no está así especificado, ¿no?, podría venir en nulo esos valores. Tienes otro argumento más. Y lamentablemente es necesario señalar que sí hay a la fecha municipalidades que sacan, no, ustedes deben arbitrios, ¿no?, de todo el año por el monto de 1000 soles. Pero no te detallan, ¿no? 1000 soles, ¿pero de qué? ¿Cuánto por serenazgo? ¿Cuánto por residuos sólidos? ¿Cuánto por barrido? ¿Cuánto por área verde? No lo especifica. Y al no hacerlo, estos valores son nulos, ¿no? Y la sentencia del Tribunal Constitucional lo dice claramente, que tienen que individualizarse cada uno de los servicios, de tal forma que sepamos qué es lo que vamos a pagar por cada uno de ellos. En cuanto a lo real o potencial, el Tribunal Constitucional indica en esta sentencia 053 la existencia de dos aspectos contradictorios, manifestando que, tomando en cuenta esta última referencia, este tribunal aprecia dos aspectos contradictorios. Si en la determinación se admite un beneficio potencial, entonces no podría afirmarse al mismo tiempo y en todos los casos una real prestación efectiva del servicio, pues que ésta se dé o no se dé por otro lado. Si hablamos de beneficio individual, el mismo debería constatarse en todos los casos de manera concreta y efectiva. Sin embargo, veremos más adelante que hay factores que imposibilitan esta comprobación. ¿Ya? Entonces decimos beneficios en forma individual. Ahora, ¿qué pasaría si uno de los vecinos, y va a darse el caso, ¿no?, va a decir, un ratito, a mí sí me brindan el servicio, yo lo conozco a serenazgo, etcétera? Bueno, será porque tendrá un familiar, o será porque es amigo regidor, etcétera. Entonces, ese va a ser un inconveniente y la municipalidad va a sacar su defensa de esa manera. Vas a decirle al Poder Judicial o al mismo Tribunal Fiscal, señores, nosotros sí brindamos el servicio, de tal forma que acá está la declaración de un vecino que ha dicho tal cosa y que está satisfecho con el servicio que se le brinda. ¿Ya? Entonces, es por eso que es importante que los reclamos sean en forma conjunta. Si hay varios, perfecto, presentar en esos varios o que existiese, ¿no? Porque la falta de servicio es para todos. No obstante, aclaró que para el Servicio de Seguridad Ciudadana, Serenazgo, que el beneficio de ser individual, indirecto, real y no potencial, expresando que la esencialidad del servicio municipal, en el caso de los arbitrios de limpieza pública, ornato de seguridad ciudadana, hace que su exigencia trascienda al beneficio directo y o concretizado, ¿no? Individualización. Es así de que si yo tengo serenazgo, ¿no?, en mi puerta o dando vueltas por mi vecindario, etcétera, no va a haber robos, no va a haber asaltos, ¿no? Entonces, eso es lo importante que tenemos que rescatar acá. Efectivamente, en los servicios esenciales de carácter municipal, al confluir tanto la utilidad singular como la colectiva, ¿ya?, acá hablamos del vecindario, no siempre podrá apelarse a un beneficio directo, sino más bien a un no indirecto, cuando prioritariamente sea la comunidad la beneficiaria, ¿no?, en forma directa, ¿no? Entonces, estamos hablando de que si vamos a hablar de forma conjunta de todos los vecinos, estamos hablando que es un beneficio en forma indirecta. Este concepto también fue aclarado por la Defensoría del Pueblo. Acordémonos que estas sentencias del Tribunal Constitucional, la 041 y la 053, nacieron gracias al reclamo que hizo la Defensoría del Pueblo. Fue un gran soporte para que sostengan estos resultados. Este concepto también fue aclarado por la Defensoría del Pueblo en la página 27 del informe 33, ¿no?, de febrero del año 2000 sobre tributación municipal y constitución, expresando que, en vista que el arbitrio es una tasa, debe existir una prestación efectiva por parte de la municipalidad que dé origen el cobro de dicho tributo, ¿no? Es decir, yo ya te brindé el servicio, entonces págame, ¿no?
Al respecto, nos parece interesante que algunas municipalidades decidan suspender el cobro de arbitrios en su jurisdicción cuando consideran que éstas no están presentando el servicio respectivo de manera adecuada y por ello están cobrando por algo que no brinda. Claro, entonces ahí viene el detalle. Tenemos una población de 500.000 personas, o que sean 50.000 personas. Ya tenemos tipo lince, 50.000 a 70.000 habitantes. Muy bien, pero solamente tengo 40 serenos o 50 serenos. ¿Puede cubrir la demanda con 50 serenos? No, pues, no, imposible. ¿No? Entonces, prefiero retirar el servicio de serenazgo, no cobrarle a mi vecino porque ahí tengo la Policía Nacional, tengo 2 comisarías, 3 comisarías que se encargan de esto. ¿No? Entonces también podría hacerlo. ¿No? Entonces, de eso se trata. A manera de ejemplo, la Municipalidad Distrital de Bellavista, acá tenemos un caso, con la ordenanza 11 del año 99, publicada el 20 de marzo del 99, procedió a suspender la cobranza del arbitrio de serenazgo de los años 97 y 98, indicando en los considerandos que dicha norma que el servicio había sido prestado de manera deficiente. No, dignos, ¿no? Porque ellos mismos reconocen, o sabes que no te brindé el servicio, ya vecino, no pagues del año 97 y 98. No, dignos de aplaudir porque eso no hacen las municipalidades. Al contrario, te dice cobra, ¿no? Entonces, de un servicio que no te están brindando. Como se puede ver, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo, al recurrente se le debe prestar un servicio real y no potencial por serenazgo, para que yo tenga la obligación de pagar por el servicio prestado. Sin embargo, al recurrente no se le presta servicio alguno por este concepto, por lo que considero que el arbitrio que se cobra es un tributo confiscatorio y, tal como se lo expongo anteriormente, un doble pago por un mismo servicio. Es el caso de que hablábamos, se le paga a policía por tributos y se le paga a serenazgo por tema de tasa. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 053, expresa la confiscatoriedad. Es un tema tan importantísimo que vamos a analizar en la próxima clase. La confiscatoriedad no solo se constata cuantitativamente, sino que podría verificarse de manera cualitativa. Cuando hablamos de cuantitativa y cualitativa, estamos hablando de cuanti, es medir. Vamos a medir cuán eficiente es la labor de serenazgo, ¿no? Vamos a medir cuántos asaltos, ¿no?, hubieron el año anterior. Por ejemplo, el año anterior hubo 100 asaltos, ¿ya? Este año, 2016, ¿no?, hay solamente 80, o sea, han bajado. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Etcétera. Y se ve, ¿no? Se hace una medición. Y dentro de ello vamos a poder determinar por qué se ha contratado a más serenos, ha habido más unidades vehiculares, más camionetas de serenazgo, se hizo un convenio con la policía, etcétera. Motivo por el cual originó que se reduzca, ¿ya? Entonces, eso de manera cuantitativa. Y de manera cualitativa, es un análisis, interpretación de justamente de la norma. ¿Estamos cumpliendo la norma? Sí, la estamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque ha habido una reducción del tema de los asaltos, etcétera. Por tanto, estamos cumpliendo con la sentencia del Tribunal Constitucional y con ende estamos cumpliendo con el Código Tributario y la Ley de Tributación Municipal. Hablando de una manera cualitativa. De este modo, habrá confiscatoriedad cualitativa si la municipalidad no ha puesto a disposición del vecino la prestación del servicio, en cuyo caso se vulnera la reserva de ley, al cobrarse en base a una circunstancia generadora inexistente. Para evaluar la falta de prestación del servicio, deberán tomarse en cuenta presunciones tales como la existencia de personal técnico real para efectivizar la prestación del servicio en los términos cuantificados por el municipio. Por ejemplo, debe verificar si un X número de personas, ciudadanos, pueden tener a su disposición de manera real o potencial el servicio de serenazgo con base a un número Y de camionetas de serenazgo, o si no existen áreas verdes o no se mantienen y pese a ello se cobra el servicio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de números, hablamos, por ejemplo, número X, podemos decir que ese
esos 5 serenos se van a hacer cargo de tal cantidad de manzanas, vamos a ver si hay asaltos o no en esa zona. ¿Ya? Entonces de ahí se determina exactamente, ¿no?, la capacidad de los serenazgos con respecto a la vigilancia, al servicio que se presta, ¿no? ¿Por qué? Porque, como reiteramos, no se va a dar abasto los serenos en una determinada zona siempre y cuando no cuente también con los recursos logísticos necesarios y la cantidad de ellos, por la cantidad de número de vecinos que se encuentran en la jurisdicción, ¿no? Entonces es importante notar. Si bien el contribuyente que discrepa sobre la carga económica asumida por arbitrios debe adjuntar un reclamo en su reclamo administrativo o posterior acción judicial, los elementos mínimos que certifiquen lo que alega, en este caso vamos a adjuntarle liquidaciones de orden de pago, ¿no?, en las cuales yo adjunto mis pagos de prediales y le digo, señor vecino, yo estoy pagando mis prediales, ¿no?, como buen vecino, acá están mis pagos, ¿no?, determinaciones y otros elementos que demuestren la falta de recursos para asumir la carga tributaria o la falta de disposición del servicio cobrado, conforme se señaló en el fundamento 61 de la sentencia del Tribunal Constitucional, artículo la 41, caso de Surco, debido a la complejidad técnica que supone demostrar lo que verdaderamente corresponde pagar de manera individualizada. Ese es el tema, de que las municipalidades, conforme a lo que conversamos la semana pasada, hace unos días, en la última sesión, de que si no tienen un catastro adecuado, ¿cómo me pueden decir, no, hoy vas a cobrarle a tal vecindario tal monto? Si no sabes con exactitud cuántas discotecas hay, cuántos bares existen en esa zona, cuántos habitantes existen en esa zona, ¿no?, cuántos habitantes son los que podrían ser perjudicados en esa zona, ¿no? Entonces, de tal forma de que a ese bar, esa cantina, discoteca, etcétera, le cobres un determinado monto de acuerdo a los cálculos que puedas determinar o sacar por la cantidad de vecinos y por la cantidad de serenazgos que tendrías que poner en resguardo. En otras palabras, ¿sabe qué? Por la cantidad tendría que poner 2 camionetas. Ponen cada camioneta 2 serenos, son 4 serenos, más el chofer son 6 serenos en 2 camionetas. ¿Cuánto equivale esos 6 serenos y el consumo de combustible, ¿no?, el uso de la camioneta, etcétera? Todas las características que ello que conlleva, para que pueda determinar cuánto es lo que va a pagar cada uno de los vecinos colindantes, ¿no? Entonces, eso es difícil de determinar. Entonces, por tanto, decimos cómo ha de determinar la municipalidad para que el vecino pague esos arbitrios, si no tiene la cantidad ¿no? Es más, por eso que también se exige de que en cada uno de estos establecimientos señalen el foro. No sé si ha visto, dice foro, ¿cuántas personas pueden entrar en ese establecimiento? Entonces, eso nos ayuda a las municipalidades a sacar los cálculos para saber, pues, en ese foro entran ahí 100 personas. Ya, si son 100 personas, por lo menos necesitan unos 5 serenos, pues. Entonces, a una camioneta más, ¿no? Y así cada uno de los establecimientos. Porque de lo contrario no se van a dar abasto para poder controlar esas zonas. En conclusión, el Servicio de Seguridad Ciudadana lo presta la Policía Nacional del Perú por mandato constitucional. Eso sí, estamos seguros. El serenazgo viene a ser el segundo servicio, por lo que hay 2 entidades públicas que lo prestan. Debo hacer un doble pago por este servicio. Nos aquejan, ¿no? No nos sirve a los vecinos, sino para beneficio propio de la municipalidad y fines distintos, para el que supuestamente fue creado y para que ataque al vecino salvajemente. Porque es cierto, los serenazgos lo utilizamos justamente para llevar a cabo a los embargos, que muchas veces termina con muerte, etc. Ahí viene el tema de la violencia, ¿no?, que han convertido en una amenaza pública. Ahora nos tenemos que cuidar de los delincuentes y también de serenazgo. Nos sirve para nuestro recurso de reclamación, así literalmente. Nos cobran de este servicio omitiendo las reglas de ponderación y de manera potencial y no real, contraviniendo lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. El cobro por este servicio es confiscatorio, porque no prestan el servicio y me cobran los serenos, no tienen nada de técnicos y son contratados al azar. Ese es un tema importantísimo. Si nosotros le pedimos a la municipalidad cuáles son los criterios que ha tomado para contratar ese personal de serenazgo, no los tiene.
Y es más, en el caso, por ejemplo, de Ir Callao, se encontró de que los señores tenían antecedentes penales. ¿Y cuál era la respuesta? ¿Por qué contrataron a gente con antecedentes penales que había salido de la cárcel? Ah, porque él conoce a su gente. ¿Ya? Él conoce a su gente y le va a decir, oye, jefecito, no vas a meter contigo, ¿no? Y era una forma para paliar esto, ¿no? Entonces, pero no fue un resultado, pues, óptimo. Pues han tenido que entrar en emergencia, etcétera, para poder solucionar ese problema que a la fecha siguen habiendo asesinatos, etcétera. Los serenos no tienen nada que técnicos y son contratados al azar y sin verificar sus antecedentes policiales, judiciales y penales sin que pasen ningún examen psicológico. Conforme lo manda el Tribunal Constitucional, ¿no?, adjunto como medio probatorio que se viene cobrando. ¿Qué significa esto? Que a este recurso de reclamación le puedo adjuntar partes o toda la norma completa, toda la sentencia del Tribunal Constitucional completa, subrayando por supuesto la parte que corresponde al reclamo que estamos haciendo, ¿no? Como medio probatorio que se viene cobrando por este supuesto servicio. La resolución de terminación que cuestiono y el municipio deberá probar que este servicio se me presta conforme lo señalado por el TC. Ahí viene lo bonito de esto. ¿Cómo puede probar la municipalidad que lo que yo estoy diciendo es mentira? Como vimos en los otros casos, sí es factible, porque lo estoy acreditando con fotos, lo estoy acreditando con memoriales de los vecinos, que ahí está la basura, que no lo recogen, ahí no tenemos áreas verdes. O sea, es palpable. O sea, sí lo puedo acreditar. Pero hablemos del tema de arbitrios en el caso de serenazgo. ¿Cómo lo acredito? En este caso, señalar que no te prestan el servicio, porque la carga de la prueba acá va a ser para la municipalidad. Ellos tienen que demostrarte que sí, no hay servicio. ¿Cómo lo van a hacer? Con su ruteo, etcétera, de instrumentos que ellos saquen. ¿Cómo yo me voy a defender? ¿Cómo le voy a decir que eso es mentira? Acá están mis denuncias. Me han robado hace un mes el celular, hace 2 meses a mi papá, hace 6 meses a mis hermanas, etc. O sea, hay formas. Por tanto, no te deben de cobrar. ¿Ya? Entonces, asimismo, junto copia, y esto le hemos agregado, asimismo se adjunta copia certificada de las denuncias policiales de nuestros familiares vecinos por robos y asaltos, ¿no? Y hay. No va a la comisaría, ¿no? Y tranquilamente, por ley de transparencia, también te lo pueden dar. Amigo comisario, señor comisario, solicito, ¿no?, las copias certificadas de los robos, etcétera, que se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué te van a decir? Que ese documento es un documento público, por tanto válido. Para finalizar, por lo expuesto, las resoluciones cuestionadas, al haber sido emitidas valiéndose de ordenanzas que no se ajustan a lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional, es importante señalar de que actualmente las ordenanzas que se vienen emitiendo, no, en verdad, estas sentencias estamos hablando del año 2004, 2005, de las que son vinculantes obligatorias. Hasta la fecha, todos los que conocen el tema lo están utilizando en sus reclamaciones, apelaciones. Pero hasta la fecha las municipalidades no sacan ordenanzas sólidas, serias, con respecto al cumplimiento de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, si es así, no se debe cobrar los arbitrios en ninguna municipalidad, salvo que se hayan curado con las sanciones, con las sentencias fundadas, caso Surco y Miraflores, que de alguna forma han mejorado sus catastros, San Borja, etcétera, ¿no?, a raíz del golpe que se dio. Porque en el año 2004, 2005, que se emitieron estas sentencias del Tribunal Constitucional, muchos no pagaron. Muchos, tanto personas jurídicas como personas naturales, pidieron la devolución, ¿no?, de lo que han pagado. Algunas municipalidades quebraron, ¿no?, entraron en emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué iban a hacer? Pues no podían. Su principal ingreso, ¿no?, se venía a caer. Entonces, ahí viene el problema. Y a la fecha sigue pasando lo mismo. Entonces, si no están cumpliendo con los criterios técnicos para el cobro de arbitrios establecidos en las sentencias 053 y 041, ¿cómo es que siguen exigiendo los pagos? ¿No? Ahí viene lo interesante de esto. Entonces,
Por eso es que es necesario evaluar justamente estas ordenanzas, cada una de ellas, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto, pues la sentencia del tribunal del caso de Callao, pues Ventanilla. Entonces, esta ya no solamente no cumple con los criterios del Tribunal Constitucional, sino no cumple con la ratificación también. Entonces, no se ajustan a lo establecido en las sentencias del Tribunal Constitucional señaladas, ¿no?, que incurre en causal de nulidad. Y así deben declarar y emitir nuevas resoluciones anulando el cobro del serenazgo, ¿no? Entonces, en otras palabras, todas las resoluciones de terminación deben anularse, ¿no?, por esas simples causales, ¿no? Entonces, ahora, como se puede apreciar, acá también adjuntamos la copia de las denuncias, que es importantísimo. Y en algún momento hablamos de este recurso de reclamación en artículos periodísticos. También, si es de la zona, perfecta, nos calza perfectamente, sirve. ¿Para qué? Para que lo declaren fundado y saquen una resolución en la cual van a dejar sin efecto la cobranza, ¿no? Entonces, y en todos los recursos tiene que ir, y nunca se olviden, la firma del letrado, que es el que va a avalar justamente que este recurso es válido en el recurso de reclamación. Ahora, después de este recurso de reclamación, ¿qué tenemos? Me van a declarar infundado, como señalábamos, o me van a declarar improcedente, como señalábamos. Entonces, ante ese hecho, tenemos la apelación, ¿no?, el cual nos corresponde 15 días hábiles. El problema está de que las municipalidades no elevan en forma inmediata al Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, también ellos tienen 15 días hábiles para elevarlo al Tribunal Fiscal, ¿no?, y no lo hace. Por eso hay que estar detrás de los expedientes y pedirle a la municipalidad: oye, municipalidad, elévalo al Tribunal Fiscal para que se pronuncie al respecto, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, porque si a ti te exigen: oye, para presentar tu reclamación tienes 20 días hábiles, para presentar tu apelación tienes 15 días hábiles, no has presentado dentro de ese plazo, te van a declarar improcedente por extemporáneo. Entonces, ante ese detalle, tú también tienes el derecho de exigirle: oye, ya pues, elévalo al Tribunal Fiscal para que ellos se pronuncien al respecto. Un tema también interesante señalar, de que el Tribunal Fiscal, con respecto a las sentencias de 053 y 041, ya no se viene pronunciando. Entonces, ¿qué significa esto? De que si el Tribunal Fiscal señala de que ellos no son interpretadores de las normas constitucionales, ¿no?, entonces, ante ese hecho, nos dejan la puerta abierta para poder interponer en forma directa nuestras acciones contenciosas administrativas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya no se interpone, no hay interpretación al respecto. Por ejemplo, la próxima semana vamos a ver ese tema de la falta de interpretación del tema de la sentencia del Tribunal Constitucional, que sí en algún momento ellos lo hicieron, ¿no? Ellos sí se pronunciaban, ¿no? Entonces, pero hace 5 años exactamente ya no lo hacen. De tal forma que dejando a libre albedrío para que los administrados presenten directamente sus acciones de amparo o sus demandas contenciosas administrativas para que sean ventiladas, ¿no? A ver, muy bien, vamos a hablar así a grosso modo sobre la sentencia, y eso lo vamos a hablar ya a profundidad en la próxima clase, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que señalaba hace unos minutos, la devolución. ¿Sí? ¿Se puede apreciar? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el Banco de Crédito del Perú apenas tomó conocimiento de esto, solicitó la devolución, ¿no? Contra la resolución ficta denegatoria de reclamación formulada. Claro, ¿eso qué pasaba? De que cuando tú solicitabas la reclamación o la de estos arbitrios, y como había de por medio de la sentencia del Tribunal Constitucional, ellos no tenían cómo pronunciarse. Entonces, ¿qué iban a decir al respecto si tienes una jurisprudencia vinculante obligatoria? No decían nada, prosperaba el silencio. Entonces, ante el silencio que hemos justamente conversado acá, vamos a hablar del silencio positivo y negativo, en este caso el tributario, silencio negativo. Entonces, automáticamente el banco de crédito solicitó la devolución. Imagínense cuánto de plata ha tenido que devolver, en este caso, la victoria,
y así por el estilo, ¿no? Vamos al final para que podamos revisarla. Elaborará el plano del terreno y las fábricas que corresponden, ¿no? En el supuesto de que sea necesario. Como se puede ver, a ver, se declara fundada. ¿Ya? Se declara fundada la apelación formulada por resolución ficta, ¿no? Reclamando. Entonces, le obliga, en otras palabras, la devolución, ¿no? A este banco de crédito. Imagínense cuántos, así como ellos han podido o han debido solicitar su devolución, ¿no? Y ya no le pueden cobrar, pues, porque eran incobrables. Todos esos arbitrios de esas épocas eran incobrables, ¿no? Claro, entonces ahí viene el detalle. ¿Por qué no hacer ahora lo mismo? Se está sucediendo igual. Esas ordenanzas son ilegales, ¿no? Entonces, muchos a veces agarramos, sacrificando muchas cosas, vamos y pagamos nuestros arbitrios. Pero si están mal elaborados, ¿no? Entonces, es más, ni siquiera te notifican, vulneran todas las normas, ¿no? Etcétera. Entonces, nos va a servir eso para analizar la próxima semana el tema de las devoluciones de pago, ¿no? En tema de arbitrios. Entonces, y ojo, que estas devoluciones tienen que darse, ¿no? Pero no solamente porque el Tribunal Fiscal lo diga, sino de que en caso de que no lo lleven a cabo, el Tribunal Fiscal, ¿qué hace? Lo remite al Ministerio de Economía y Finanzas, y ante el incumplimiento, el procurador del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que es donde está adscrita en el Tribunal Fiscal, va a denunciar en este caso a la municipalidad por no llevar a cabo la devolución, ¿no? Por hacer caso omiso a lo ordenado por el Tribunal Fiscal, ¿no? Muy bien. Oye, un taquito más. A ver, acá también podemos ver. Ya ves, a ver, acá está. (053) Toda la jurisprudencia del Tribunal Fiscal se basa en la 053, que es de cumplimiento obligatorio. ¿Ya? Entonces, es por eso que a partir de la fecha todos los escritos, todos sin excepción que se refieren a arbitrios municipales, tienen que citarse la 053 del año 2004. ¿Ya? Sin excepción citar esa sentencia vinculante obligatoria. Por eso muchos decían, pero la sentencia de Surco es la más completa. Sí, es la más completa, pero la 053 es la de cumplimiento obligatorio. Muy bien. Quiero entrar a la otra y no me permite. A ver, que nos ayude a pasar. A ver, un favorcito. Sí, estamos así analizando someramente las... Y no puedo pasar, entré a una, pero para regresar... Quiero revisar, no, otra. Aquí. Ya. Ya, entonces... Así pues. No. Alt. Y así. Y ahí la vuelve a... ¿Cuál quiere abrir? Ya, la segunda.
Alt y Cap. Ya, acá. Ok, gracias. Listo. Muy bien. Este es el caso del lince. Ya, y así vamos a encontrar muchas de Lima. Entonces, es más, lince con ATE el año pasado estuvieron peleando el tema de el mejor distrito con respecto al cumplimiento de metas tributarias. Si estamos hablando de distritos en los cuales se cubren, trata de cumplir con las metas tributarias, Lince, Ate, Surco, Miraflores, La Molina, San Borja, etcétera, ¿qué será del resto? Y como pueden apreciar, acá tenemos otra sentencia, ¿no? El caso de Lince, que de cual es declarada fundada, ¿no? Declaran fundada la apelación, ¿ya? O sea, imaginemos qué será el resto, ¿ya? Entonces, una fuente de, como decíamos, los abogados son una fuente inagotable de recursos, puesto que hay de dónde justamente poder, ¿no? De dónde se puede exigir a las municipalidades que cumplan, ¿no? Entonces, igual, resolución de terminación, y en todos casos, igual, resolución ficta, tampoco respondieron, ¿ya? Es que no hay instrumentos de defensa. ¿Qué les puedes decir ante una sentencia? No hay argumentos, pues no tienes argumentos, ¿no? Entonces eso es lo interesante de estas resoluciones del Tribunal Fiscal que vamos a analizar la próxima semana, ¿no? Y que nos va a abrir el panorama. Ahora, el detalle está, doctor, ¿y qué estas sentencias del Tribunal Fiscal las puedo juntar a los recursos de reclamación? Claro que sí, pero de acuerdo al rubro. De acuerdo, por ejemplo, si este recurso de reclamación que hemos analizado, ¿no? Le puedo juntar, para empezar, ya tenemos, aparte de lo que hemos mencionado, las denuncias, etcétera, le puedo juntar la sentencia, la 053 de Miraflores, aparte de eso, la sentencia del Tribunal Fiscal, pero con respecto a ese rubro para que vean de que tienes fundamentada en tema normativo. Y si es de puro derecho también, igual, te sirve las sentencias del Tribunal Fiscal y estas sentencias de la 053 del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, es lo simpático del tema de, ¿no? En la clase del día de ayer hablamos sobre los costos, ¿no? Miren sus costos, ¿ya? Entonces, acá ha habido un recurso, ¿no? En la cual se han analizado los costos directos, costos indirectos, etcétera, que ha remitido en este caso a la municipalidad. O sea, sí hubo una respuesta, ¿no? Sí hubo una respuesta en ese caso de la municipalidad del Lince, que señaló justamente cuáles son los costos directos, cuáles son los costos indirectos, ¿no? Y por los cuales se está cobrando a los vecinos. Pero si vemos que justamente es en forma consolidada, ¿no? Entonces, no hay costos directos e indirectos por zonas, por urbanizaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un problema de catastro, ¿no? Y es también difícil de determinar. Es un software especial que te va a decir exactamente cuánto es lo que tú debes pagar por cada uno de los rubros que estamos reclamando, ¿no? Entonces, ese es el gran detalle que... Ahora, estos costos ya lo hemos visto en unas diapositivas la última clase, en la cual señala claramente por qué me cobran los arbitrios, ¿no? Y acá lo tiene. Muy bien. Yo creo que con esto ya lo tenemos claro. Algunas dudas, inquietudes, las analizaremos la próxima clase. Y lo que más que todo recomiendo, que dé una revisada a la sentencia del Tribunal Constitucional, la 053 y la 041, para conversarlo, dialogarlo la próxima clase. Y analizaremos también la sentencia del Tribunal Fiscal y vemos justamente los nexos, los vínculos, ¿no? Cómo se ha hermanado el Tribunal Fiscal con respecto al Tribunal Constitucional, pero justamente en estas sentencias del Tribunal Constitucional antiguas, porque las últimas ya no existen, ¿no? Y le voy a traer justamente, vamos a analizar cómo el Tribunal Fiscal se lava las manos en las últimas y dice, oh no, ¿sabes qué? Ya eso ya depende de otra, ya no interpreto la norma constitucional. Entonces, como antes sí lo hacía y ahora no, ¿no? Entonces es importantísimo analizar y lo haremos ya la próxima semana. Ha sido un gusto. Entonces, hasta la próxima semana que vamos a analizar eso y las sentencias del Tribunal
Constitucional. Ahora voy a coordinar para que tengan la certeza de que ya se les envió las sentencias, que puedan utilizarlas. Ya, miren, esto es lo que deben estar ya en sus... Son 28 hojitas. Ya, pero estas 28 hojitas le va a generar muchos ingresos económicos. La 041, en ese caso de Surco. En el caso de Surco, como vamos a verlo, hay una aclaratoria muy interesante al respecto. Y este de 36 hojitas. Muy bien. Acá tienen toda la información. Entonces, si lo tienen, que se la transmiten las dos sentencias. Y con eso ya tenemos para la próxima semana. Y también creo que podemos traerle una queja, ¿no? Modelo de queja. ¿Ya? Puede ser. No, porque apelaciones es el mismo contenido de la reclamación. Ya, va a ser el mismo contenido. El tema va a ser la queja, cómo prospera la queja, ¿no? Entonces, incluso si hablamos de temas coactivos, las quejas tienen un plazo para ser resueltas en términos de 20 días por el Tribunal Fiscal. Lo hacen rápido. ¿Ya? Entonces, muy bien, voy a traerles un modelo de queja y con eso. Y además, como vamos a analizar la sentencia del Tribunal Constitucional, nos va a servir. Ya, perfecto. Entonces, de tal forma que ya tenemos nuestro marco tributario. Ya, muy bien. Y vamos entrando ya al procedimiento coactivo, en otras palabras.